Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este canal para que pueda llegar a muchos más estudiantes y poder ampliar esta comunidad educativa de aprendizaje. El tema 2.3, tercer criterio de semejanza de triángulos, es continuación de los anteriores, desde el proyecto SMATE para noveno grado. Y tenemos el problema inicial. Los triángulos ABC y DEF tienen un ángulo correspondiente congruente, es decir, que es igual. Y los lados adyacentes a este ángulo son proporcionales a razón de 1 a 2. Son semejantes, nos hace la pregunta. Ahora, como en este caso no podemos comprobar a través de los ángulos que la medida sea la misma para los tres ángulos correspondientes, porque solo hay un ángulo y con un ángulo no se puede aplicar el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Al mismo tiempo, únicamente tenemos dos lados conocidos y el tercer lado desconocido es el mismo que el tercer lado desconocido para el segundo triángulo. Y por lo tanto tampoco se pueden aplicar las razones, la proporcionalidad para poder encontrar ese otro lado desconocido. Así que aquí en el libro nos presenta una alternativa únicamente para decir que sí son semejantes. Y es que a través de la utilización de la regla y el compás podemos calcular esa semejanza. Bien, para poder aplicar esta forma en donde aquí nos dice que utilicemos un compás o una regla. En el caso de que sea la regla, tenemos que medir la distancia que hay del segmento. En este caso es AC y escribir ahí el valor y luego el segmento DF y escribir el valor. Pero también como acá ya nos dice que los triángulos ABC y DEF tienen un ángulo correspondiente, congruente, y los lados adyacentes a este ángulo son proporcionales a razón de 1, 2. Ahí ya nos dice que 2 a 4 es proporcional y 3 a 6 es proporcional. Entonces solo nos falta verificar que este otro lado sea proporcional también a razón de 1 a 2. Entonces lo vamos a hacer utilizando el compás, así como nos explica. Vamos a tener aquí los dos triángulos. Entonces vamos a tener el compás. Vamos a ubicar el punto acá. Vamos a tomar la medida de ese lado que hace falta allí. Entonces vamos a abrir o cerrar, pero nosotros vamos a tomar exactamente la medida del punto allí. Allí. Cuando tengamos esto, entonces vamos a trasladar al triángulo más grande. Y a partir de ahí vamos a hacer marcas. Hemos tomado la medida del primer lado. Y ese es 1. Ese es 1. Entonces, la medida del otro lado, entonces va a ser 2 veces el triángulo pequeño.
Ahora hemos tomado acá esta medida y vamos a dibujar acá. No se me queda bien dibujado, pero vamos a buscar allí. Bueno, vamos a tener esta medida. Acá la marca es acá. Aquí tenemos la marca acá, podemos ver. Bueno, tú lo vas a hacer en tu cuaderno y vas a anotar mejor. Luego tenemos la marca hacia acá. Entonces vamos a marcar, hacer la otra marca y vamos a notar que hay dos veces el lado pequeño en el lado que hace falta del triángulo grande. Así que ahí se cumple que sí está a una razón de 1 a 2. Por lo tanto, con eso y con el primer criterio de semejanza ya podemos decir que sí son semejantes porque tienen los tres lados correspondientes proporcionales. Así, eso es a la conclusión que llega acá. Los triángulos tienen sus lados homólogos proporcionales por el primer criterio de semejanza de triángulos. Por lo que con eso podemos decir que en la conclusión de este tercer criterio, que es el criterio lado, ángulo y lado. Este ángulo tiene que estar entre dos lados proporcionales. Así como tenemos en este dibujo, que están los lados AB y DE que son proporcionales y BC con EF que son proporcionales y está el ángulo en medio de ellos que es igual. Ahora, cuando tengamos esas características, a través de este tercer criterio podemos decir que los triángulos son semejantes. Por eso es que hemos ido describiendo cada uno de esos criterios para cuando tengamos un ejercicio no hay necesidad de resolver todo, sino que viendo esas características podamos definir un triángulo semejante. Y aquí hay un cuadro resumen. Criterios de semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si cumplen al menos una de las siguientes condiciones. Primero, lo que veíamos, que sus lados correspondientes son proporcionales. Los tres, en este caso los tres. Segundo, que al menos dos pares de ángulos correspondientes son congruentes. Es decir, que tengan la misma medida. ¿Por qué dos? Porque si ya tenemos dos, el tercer triángulo lógicamente también va a ser congruente. Es algo que ya se da por hecho. Y el número 3 es que cuando un par de ángulos correspondientes es congruente, un par, el que está en medio de los lados, y los lados adyacentes son proporcionales, entonces por criterio lado, ángulo, lado, los triángulos son semejantes. Así como tenemos ahí. La condición acá es muy importante. Es primero que el ángulo sea congruente, es decir, que tenga la misma medida y que los lados adyacentes sean proporcionales. Los lados que acompañan un ángulo solamente son dos. Por lo tanto, vamos a necesitar que esos lados, acá están, sean adyacentes. Por ejemplo, tenemos el ángulo P y los lados adyacentes son BA con BC. Y tenemos el triángulo acá, este es el segundo triángulo, el ángulo E, y los lados adyacentes son ED y EF, así de sencillo. Así que esa es ya uno,
un cuadro resumen por medio del cual nosotros tenemos que guiarnos para hacer los ejercicios que se nos presentan. Y luego vienen aquí algunos ejercicios, dice, en el siguiente triángulo, en los siguientes triángulos, los ángulos C y E son congruentes. Ahí están marcados C y E. No nos da la cantidad, pero nos dice que sí son congruentes. ¿Cuál debe ser la longitud del lado CA para que el triángulo ABC sea semejante al triángulo DFE? Y nos da aquí la medida de un lado y en el segundo triángulo nos da la medida de los dos triángulos. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar cuáles son los lados correspondientes. Y bueno, yo aquí puedo buscar cuáles podrían ser, dándole la forma acá. Bueno, tenemos que ver aquí, en este caso tengo que hacer otra figura para poder darle la misma forma que tiene esta. Vamos a hacerla ahorita. Bueno, vamos a tener esta figura entonces, que ya es la misma que está acá, pero ya la podemos mover. Entonces, si vamos viendo este punto que está en esta esquina es el ángulo. Entonces, ese ángulo lo vamos a tratar de asemejar al que tenemos allá. Pero para hacer eso es necesario voltear. Si nosotros nos vamos fijando, cuando yo lo voy rotando, ese ángulo queda arriba. Fuera así la imagen, sí, pero el ángulo queda al lado de arriba. El ángulo que necesitamos. Entonces, para eso, volvemos esta figura acá. Y vamos a necesitar rotarla, voltearla también. Entonces, tú lo puedes calcar, dibujar, colorear este ángulo y ubicarlo en ese lugar para que lo puedas observar mejor. Entonces, porque si lo rotamos es lo que yo te estaba explicando, el ángulo no coincide. Acá lo vamos a ubicar, el ángulo no coincide. Allí. Queda en diferente lugar y hay que recordar que tienen que ser los lados y los ángulos correspondientes. Entonces, para hacer que coincidan, porque si lo seguimos girando, 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 allí en ese lugar, así, no coincide, ¿ves? Queda al revés, queda hacia el otro lado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es voltear, así. Ahora sí, ya podemos ir identificando cuáles son esos lados correspondientes. Allí vamos buscando la forma y tenemos ya esta forma. Entonces la figura para mayor facilidad tendría que estar de esta manera. Si te fijas, está volteada. Entonces, si tú lo puedes hacer únicamente con imaginándote cómo quedaría esa figura así, pues muy bien. Pero yo lo hago así porque no todos podemos observar de primero cuáles son esos lados correspondientes cuando la figura no está en la misma posición. Lo que nos pregunta es cuál debe ser la longitud del lado CA para que el triángulo ABC sea semejante al triángulo DE. Entonces, como dijimos, ya nos da
ese lado, y aquí sí podemos observar bien que el lado CA es correspondiente al lado de E. Por lo tanto, podemos hacer una proporcionalidad, como lo hacíamos en las lecciones anteriores, porque en este caso sí nos da dos lados conocidos y un ángulo conocido que corresponde a uno que ya es conocido en el otro triángulo y un ángulo desconocido que corresponde a uno que sí es conocido en el otro triángulo. Entonces, para hacer eso, únicamente lo que nosotros vamos a hacer es hacer la proporcionalidad. Vamos a partir del primer triángulo. Acompáñame desde tu libro de texto. Este ángulo va a ser, este lado va a ser el lado AC o CA también. CA es correspondiente al DE, que vale 24 centímetros. Y como ya empezamos tomando del primer triángulo, tomemos otra vez el valor que necesitamos del primer triángulo. 12 es a 16. Ahora lo que necesitamos es encontrar el valor desconocido. Antes podríamos simplificar para no estar trabajando con cantidades superiores. Si pudiéramos trabajar con cantidades menores. Por ejemplo, acá el 12 sobre 16 si lo podemos simplificar. Podemos sacar mitad. Mitad de 12 es 6. Y mitad de 16 es 8. Seguimos con mitad. Mitad de 6 es 3. Y mitad de 8 es 4. Ahora ya está simplificado. Ya no podemos continuar. Por lo tanto queda ya simplificado de esta manera. A sobre 24 es igual a 3 sobre 4. Ahora despejamos el valor que necesitamos encontrar. Trasladamos este 24 al otro lado de la igualdad a multiplicar, puesto que aquí está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Queda CA es igual a 3 por 24 sobre 4. Ahora podemos volver a simplificar aquí el 24 con el 4, mitad. Podemos ir sacando mitad. Y a modo de tener una cantidad más simple, o simplemente dividimos 24 entre 4 es a 6. Por lo tanto nos va a quedar 3 por 6. Y el segmento que necesitamos para que sea semejante es 6 por 3, 18. Entonces ese segmento tiene que tener una medida de 18 centímetros para que sea semejante. Y aquí está el desarrollo, aquí tú lo puedes ver, ahí está también explicado, así que también puedes tomarlo de ahí. Ahora viene la parte de ejercicios. En el número 1 dice, utilizando el criterio lado, ángulo, lado, determina si los siguientes triángulos son semejantes. Ahora, en esta parte está más fácil que el problema inicial, puesto que ya nos da las cantidades establecidas acá, BC y CA. Lo único que hay que hacer es hacer coincidir o buscar los lados que son correspondientes y hacer la razón de proporcionalidad
para saber si los lados son proporcionales. Puesto que en este primero el ángulo es igual, solo tendremos que saber si cuál es la razón de los lados. Y en el literal B también el ángulo ya nos da que es 50, pero tenemos que verificar que los lados que nos dan sean proporcionales. Y en este caso, en el número 2, lo que tenemos que hacer aquí en el primer triángulo nos da el ángulo de 40. En el segundo nos da los otros dos ángulos. Pero verifiquemos, en este que nos da los dos ángulos, ¿cuánto tendría que ser el ángulo faltante para que sumen 180? Exactamente 40. Entonces el ángulo K vale 40 y el ángulo H vale 40, por lo que con los ángulos no hay problema. Tendríamos que verificar cuál es la razón de proporcionalidad de los lados que sí nos dan. ¿Y cómo es que hacemos eso si se me ha olvidado? Esa razón de proporcionalidad la hacemos simplificando. Como solo tenemos dos lados, entonces solamente igualamos los dos lados y simplificamos a modo que al simplificar nos tenga que dar la misma cantidad. En este caso, ejemplo que ya habíamos hecho antes, como tenemos los tres lados, entonces allí habíamos nosotros sacado la simplificación y nos habían dado la razón de proporcionalidad en los tres lados, que es 4 sobre 5. Aquí lo tenemos, entonces eso es lo que tenemos que hacer en el último para dar la respuesta a la pregunta que es la justificación. Simplemente hacer las razones, sacar la proporción y simplificar. Y al simplificar nos da el mismo resultado, la misma razón, entonces sí podemos decir que son semejantes. Puesto que con el ángulo no hay problema y se cumpliría el tercer criterio de semejanza de triángulos. Así es. Muchas gracias por llegar hasta aquí en este video. Espero que te haya servido. Nos vemos en la próxima clase.